Ese va a ser el título de este pensamiento, un principio bíblico. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Y yo quisiera que abrieran sus Biblias allí en Romanos capítulo 4, versículo 17, que dice: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen, dice, como si existieran. Lo digo una vez más, la versión Reina Valera está escrita allá, pero la versión América dice: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Tome su asiento. Si escudriñamos la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que la palabra de Dios está llena de leyes, de principios, de requisitos, de mandamientos, de fórmulas y condiciones, hermanos, que nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que obedecer para que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Ese es el problema de muchas iglesias del Señor, que no entiende que la palabra de Dios está llena de leyes, como dice allá el PowerPoint, de principios, de mandamientos. Está llena de requisitos, fórmulas y condiciones que usted y yo tenemos que obedecer, hermanos, para que la palabra de Dios, la palabra escrita, se cumpla en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios habla de leyes, esto quiere decir que la palabra, hermanos, de Dios tiene reglas y tiene ordenanzas. Ley es una norma de conducta impuesta por una autoridad, hermanos, competente bajo amenaza de aprobación en caso de desobediencia. La Biblia usa este término en esta acepción en la mayor parte de los casos. Pero vemos que la palabra de Dios no solamente habla de leyes, sino que también habla de principios. La palabra principio, y quiero sacar el significado porque voy a hablar de un principio hoy en este día. Y la palabra principio significa inicio. La palabra principio significa apertura. Significa base, fundamento y origen. El significado propio de este término es con referencia al tiempo. Se usa para indicar un punto de comienzo, hermanos, en el pasado en que se principia un evento concreto. En un sentido moral, se usa para denotar un fundamento o origen, como al principio de la creación. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:1 que Dios crió los cielos y la tierra. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 3, dice que todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, para que usted me entienda un poco más, Dios, de las cosas que no son, que no existen, de nada, hermanos, Dios las ha hecho. Dice la palabra que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, dice la Escritura, estaban sobre la faz del abismo, y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios dijo sea la luz, no había luz, hermano. Pero Dios usa este principio y llama a algo que no existía como si existía ya.
Y es por eso que fue la luz. Y quiero decirles que en estos tiempos todavía existe este principio. Cuando la palabra de Dios habla de mandamientos, se está refiriendo a un mandato, o puedo decir, a una orden. Pero por eso puedo yo decir en esta tarde que la palabra de Dios está llena de mandamientos. Y uno de ellos está en el libro de Mateos, en el capítulo 28, versículo 19. La palabra dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Claramente vemos en esta porción de la Escritura, oiga bien esto, claramente lo vemos un mandamiento escrito en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, si la escudriñamos, podemos hallar también requisitos, significando que la palabra de Dios tiene condiciones. Y esto está bien claro en la Escritura. Dice el Salmo 91, versículo 3 al 4: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y dice el versículo 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Él te protegerá, hermanos, pero con una condición. Y la condición está en el verso 9 de ese mismo capítulo de Salmo 91, que dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. En otras palabras, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y te pondrá bajo sus alas, te cubrirá y estarás seguro. Pero hay una condición a esa promesa, y es que si tú lo has puesto como su habitación, si tú lo has puesto a Él como tu habitación, entonces vendrán. Estas son condiciones, son requisitos, hermanos. Dice el versículo 14 de ese mismo Salmo: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Entonces la promesa está allí: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Con esta cita del Salmo 91, vemos claramente que la palabra, hermanos, está llena de condiciones, pero también está llena de fórmulas. ¿Y qué es una fórmula? Una fórmula es una prescripción. Una prescripción es una orden. Y una orden es una regla, un método y una ordenanza. Y una ordenanza es un reglamento. Por eso la Escritura dice en Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y en el libro de los Hechos dice en el capítulo 2, versículo 38: y Pedro les dijo: arrepentidos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Jesucristo dio una fórmula: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la respuesta a esta fórmula es en el nombre de Jesucristo, que todos sabemos que es por la autoridad de Jesús. En este día yo no les voy a hablar de las leyes, no les voy a hablar de los mandamientos, no les voy a hablar de los requisitos o de las fórmulas que se encuentran en la palabra de Dios, sino en este día les voy a hablar de un principio, de uno de los principios, porque hay muchos principios en la palabra. Por ejemplo, está el principio de dar. Es un principio bíblico, que si tú das, serás bendecido. Entonces todo el mundo cree que cuando te dan dinero a ti o te regalan un carro, ¡ay, qué bendición de Dios! No, el principio es dar. Entonces el que da es bendecido, el que te regaló un carro es bendecido, tú no eres bendecido, porque el principio bíblico es el dar.